Buenos días, sí se escucha ahora. Ay, ahora, yo. Gracias. Jóvenes, discúlpenme, pero yo tenía clase hoy a las 3 de la tarde y resulta que a esa hora ya tengo que estar llegando al aeropuerto. Así que sería imposible que pueda conocer en persona como me hubiera gustado. Yo soy la doctora de Angélica Vilés. Yo trabajo en el Hospital Susana Jones Cano, donde recibimos estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá para que roten con nosotros, a quienes les damos una bienvenida calurosa. Los atendemos, ven unas cirugías laparoscópicas, pero nosotros los ponemos a rotar en el cuarto de urgencia, donde pueden suturar, ver pacientes que llegan dolores abdominales, cuadros de abdomen agudo, pero en el hospital nosotros no tenemos quirófano después de las 7 de la noche, por lo tanto nosotros no hacemos urgencias. Así que no es una reacción tan completa como sería si estuvieran 2 semanas con nosotros y 2 semanas en otro hospital con un mayor número de camas y un cuarto de urgencias más nutrido en patologías. Sin embargo, la rotación en el Susana Jones es excelente porque contamos con 10 cirujanos los cuales a todos nos gusta enseñar, así que cada uno les va a dar una pequeña clase de las patologías que nos gustan, va a tratar de explicar el tipo de cirugía que hacemos, les va a recordar un poco de la anatomía, de la fisiología y de otras cosas en general. Así que rotar en los tampoco estarlo, y más si ustedes viven por el área de Villalucre o por el área de Brisas, que no tienen que llegar a un hospital mucho más lejano para poder hacer rotación de cirugía. Espero poder contar este año con un grupo alegre y animado, porque yo soy de las que hasta baila en el quirófano para mantenerme despierta o para calentarme del frío. Entonces, me imagino que estaremos dando unos 5 minutos para comenzar. En el Hospital Susana Jones, donde tengo el honor de trabajar, nosotros hacemos en la mayoría cirugías electivas. Las cirugías electivas son pacientes que vienen a una cirugía y han sido preparados para la misma. Han sido evaluados por medicina interna, por biología, por neumología si es necesario. El anestesiólogo los ve unas semanas antes de la cirugía y el paciente debe venir a la cirugía en la mejor, en su mejor estado posible, o sea, con la mejor de las saludes que todo el mundo pueda tener. Y de esa forma, nosotros garantizamos la menor tasa de complicaciones para ese paciente. Sin embargo, cuando hacemos cirugías de urgencias, si tenemos un trauma abdominal cerrado y el hígado viene allá 5 o 6 pedazos, es muy poco probable que nosotros podamos tener el sangrado o por lo menos hacer las suturas o empacar el hígado de manera que ese paciente pueda sobrevivir. Entonces, por eso es que hacemos tanta diferencia entre lo que es una cirugía electiva y una cirugía de urgencia. Una cirugía de urgencia, una caída de escaleras, un accidente automovilístico, fracturas expuestas, son cosas totalmente diferentes que están mucho más pronas a sufrir de complicaciones, ya sea como infección, mala cicatrización del hueso, etcétera, etcétera. Entonces, a mí en el día de hoy me corresponde hablarles sobre las enfermedades benignas del esófago y eso es lo que voy a tratar de hacer. Cuando ustedes toman cualquier texto de cirugía, ustedes van a ver que lo primero que hacen es contar un poquito de la historia de la cirugía del órgano en mención. La historia la vamos a ver en un rato, pero siempre tenemos que recordar la anatomía. Nosotros tenemos el esófago, que es una estructura tubular que viene desde el cuello hasta el abdomen. Se considera el único órgano del sistema digestivo que está fuera de la cavidad abdominal y está dividido en una porción cervical en el cuello, una porción médica que es la más media, la más larga, que es la torácica, una porción diafragmática, que es el segmento pequeñito de probablemente hasta menos de 1 centímetro, que pasa a través del diafragma, y su porción inferior o abdominal, que se caracteriza por ser de más o menos 3 a 4, 5 centímetros. El esófago pasa por el mediastino posterior, en donde está en contacto con la tráquea y con el arco aórtico. También en su porción cervical está
la tiroides por delante de él está atrás de la tiroides y entonces nosotros vemos como él entra por el hiato esofágico a la cavidad abdominal y entonces ahí se une con el estómago. El estómago es un órgano que no necesitamos ver ahora, pero creo que llamamos la atención porque el estómago tiene tres capas de músculo y además de eso tiene su mucosa y su serosa que lo cubre. La serosa es el peritoneo visceral que está recubriendo pues el estómago. El estómago actúa realmente como una batidora que se va a encargar de batir el bolo alimentario, lo que comemos, la comida, con el ácido que él mismo produce hasta destruirlo a pequeñas partículas que entonces podrían ser digeridas. Ojo, que es muy importante que para que las enzimas producidas por el páncreas, por la secreción intestinal, funcionen sobre esto que va a quedar de comida luego de pasar del estómago, tenga un pH de 7. Es por eso que en las primeras porciones del duodeno se mezcla con la bilis para que entonces la bilis nos permita tener un pH de 7, que es el pH óptimo para que actúen todas las enzimas. Si ustedes ven aquí en este momento, el esófago se ve con un músculo que es longitudinal, que se continúa con el músculo longitudinal del estómago. Y tienen que perdonar aquí a mi asistente que en este momento está imprimiendo cosas, pero lo importante que quiero decirles es que el esófago no tiene serosa. La carencia de serosa del esófago lo hace único. Y además de eso, hace que sea un poquito más difícil poner puntos a nivel del esófago. No lo pueden ver, mejor. Está muy vestido de deportista y no ha hecho nada de deportes en el día de hoy. Entonces, el esófago carece de serosa. El epitelio del esófago es como si ustedes vieran su brazo. Es un epitelio escamoso estratificado. Lo único es que no tiene queratina. La queratina es lo que nos permite tener vellos, nos permite hacer uñas, o sea, es otra cosa distinta. El epitelio del esófago es un epitelio resistente, porque si a mí me da comerme ahora una hamburguesa del McDonald's y tomar un bocado grande y tragarlo, el esófago es capaz de resistir el paso de ese pedazo grande de un material que puede ser un poco rugoso o fuerte para bajarlo y entonces lo permite llevar hacia el estómago, que es donde está destruido. Ojo, la digestión se inicia en la boca, que es donde nosotros mezclamos la saliva con el bolo alimenticio. Entonces, todo el riego sanguíneo del esófago es prestado. No existe una arteria esofágica, no hay una rama de la aorta directa que vaya directo al esófago. No, eso no es cierto. Nosotros tenemos en la parte superior las arterias tiroideas inferiores, que son las que van a irrigar el esófago. Tenemos las arterias bronquiales que dan ramas para la irrigación del esófago medio y la coronaria estomática o la gástrica izquierda, que es lo que va a irrigar la porción inferior, la más inferior, la intraabdominal del esófago. Así que la irrigación es prestada. Entonces, si nosotros entendemos que el esófago está en su porción superior formado por músculo estriado, en su porción media por músculo estriado, o sea que es o sea que tiene movimiento propio, o sea que yo puedo decidir, voy a tragar y trago, y en su tercio inferior es solamente mi músculo liso sobre el cual no tengo ningún poder de nada, o sea, yo
yo puedo atragantarme con algo todavía en el tercio medio del esófago y si hago mucha fuerza, si me introduzco el dedo, yo puedo vomitar. Pero ya si el bolo alimentario ha pasado al tercio inferior del esófago, no hay forma de que lo haga. Entonces, el esófago también tiene su peristalsis, o sea, su movimiento. Así como ustedes pueden ver el intestino delgado moviéndose, el intestino grueso moviéndose o moverse el estómago, ustedes van a ver que este tubo largo de más o menos 25 centímetros también tiene movimiento. Y el movimiento es para llevar la comida de arriba hacia abajo. Entonces, es un tubo muscular que carece de serosa de más o menos 25 centímetros de largo, que está localizado por detrás de la tráquea, dentro del mediastino, recubierto por epitelio escamoso estratificado no queratinizado y que pasa por el hiato esofágico hacia el abdomen, donde tiene su última porción, que es la intraabdominal o inferior. Entonces, les estoy diciendo con esto de que hay músculo estriado en los 2 tercios superiores y músculo liso en los 2 tercios inferiores, que la deglución tiene una fase voluntaria y otra fase involuntaria. La voluntaria está arriba en la faringe y en la parte más superior del esófago, y la involuntaria está en la parte inferior del esófago. Nosotros vemos pacientes que tratan de cometer suicidio tomando algún cáustico, por lo general, donde toman el primer trago y lo sienten, inmediatamente lo botan. Esa no es la forma más común de cometer suicidio. Pero si yo dejara un vaso de potasa aquí y mi perrito lo derrama y comienza a lamerlo, lo va a tomar pensando que es agua. Ya yo no tengo niños. Mis niños no son niños, son hombres, adultos, responsables, mayores, muy grande ya, así que estoy un poquito de mayor edad. Vamos a entrar entonces en lo que son las patologías que vemos en el esófago. Una de las más frecuentes, y es totalmente frecuente, me gustaría ver un caso por año, eh, la verdad es que vemos uno cada 5, es la calasia. En la calasia lo que ocurre es que en el esfínter esofágico inferior hay una alteración que impide que él se relaje y por lo tanto el alimento se queda acumulado en el esófago. Entonces nosotros vamos a ver un mega esófago, un esófago dilatado, ancho. Cuando damos medio de contraste, lo que vemos es lo que se ve en la radiografía. La parte donde está el esfínter esofágico inferior totalmente pequeña o reducida, de bajo calibre, y lo que vemos arriba está totalmente dilatado. Este paciente se va a presentar con un dolor torácico que lógicamente se va a incrementar después de comer, porque mientras más comida meta, peor se va a sentir. Este dolor se va a irradiar a toda la espalda, al cuello, a los brazos, puede producir todo. Lógicamente el paciente no va a poder tragar ni líquidos ni sólidos. Como no está teniendo alimento que llegue bien al estómago, se va a producir una acidez gástrica, y como no va a poder comer, simple y sencillamente el paciente va a comenzar a presentar pérdida de peso, ¿no? La calasia se trata con cirugía, a diferencia del síndrome de Plummer-Vinson, que es una alteración que se presenta más que nada en pacientes que tienen anemia ferropénica crónica, en donde aparecen unas bandas o pequeños crecimientos de tejido que son bastante delgados, porque van a alterar la peristalsis del esófago y van a bloquear parcialmente el tercio superior del mismo. Entonces el paciente va a tener problemas para deglutir, pero esto se corrige dándoles hierro, debiéndoles las vitaminas que les hace falta, sobre todo, ¿no? Algo que sí se está viendo últimamente más frecuente
y es por patología de estrés, es el espasmo esofágico difuso. No sé cuántos de ustedes son fanáticos de las películas. A mí me gustan las películas, sobre todo las que son nominadas para el Oscar o las que tienen un carácter de novela romántica. Digo, también me gustó Game of Thrones y también vi en La Casa de Papel con el montón de balas que sonaron en los últimos episodios. Pero el espasmo esofágico está súper bien descrito en la película El Descanso, en donde Cameron Díaz está terminando con el novio y está bravo con él porque lo encontró con otra mujer o tiene la sospecha que estuvo con otra mujer. Y entonces ella está discutiendo con él y de repente se pone la mano en el pecho y dice, oh, espasmo, un mal espasmo. Oh, y el dolor es fuertísimo, es un dolor que da repentinamente por unas contracciones rápidas y simultáneas de gran amplitud del esfínter, o sea, del esófago mismo, que van a producir imposibilidad para tragar en ese momento, dolor torácico, y nosotros vemos que eso se agrava con el estrés y también con la ingestión de líquidos fríos. El espasmo esofágico es algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que descartar porque se puede ver con otras patologías del esófago como lo son el reflujo gastroesofágico. Y el cirujano puede cometer el error de diagnosticar el reflujo, operar el reflujo y no curar al paciente porque el paciente lo que tiene es un espasmo esofágico difuso. Es por eso que es tan importante hacer la manometría del esófago, porque el diagnóstico de espasmo esofágico se hace con la manometría. Esto es lo que nosotros también conocemos como esófago en cascanueces o en sacacorchos, porque se ve como una espiral. Se ve tanto en la endoscopía como en la fluoroscopía cuando hacemos el trago de bario. El esófago sufre tantos espasmos y repetitivos que entonces adopta esta característica. Se ve pues de esta manera por el movimiento o la contracción del músculo dentro del mismo esófago. Entonces, esto es una situación que no se corrige con cirugía. Actualmente se está usando la inyección de Botox para poder permitir que se abra el área donde hay el espasmo y se produce una estenosis, o bien se está utilizando eh, eh, una cirugía o un procedimiento que se realiza por endoscopía en el cual se inyectan diferentes materiales para ayudar a relajar la mucosa del esófago. Otra patología esofágica común, puede verse un poquito más, las patologías del esófago son todas raras. Lo que más vemos, además del reflujo, es realmente en Panamá el cáncer esofágico, pero a mí no me corresponde hablarles de cáncer esofágico. Pero los divertículos esofágicos vamos a clasificarlos de acuerdo a su localización, más que nada. Sabemos que el mecanismo de formación es distinto, pero lo importante es que hay tres sitios en donde se pueden dar. Arriba, los faringoesofágicos, en el medio los parabronquiales, así que con la anatomía nos aprendemos todo esto. Y entonces el epifrénico está en la porción inferior y que está por arriba del diafragma, de ahí el nombre, epifrénico, porque está por arriba del diafragma. Nosotros llamamos a los divertículos altos divertículos de Senker. Ese es el más común de todos los divertículos que ustedes van a encontrar. Se ve por lo general en pacientes de más edad. Se va a ver que el paciente tiene sobre todo sensación de salivación excesiva, va a haber dolor para tragar y si el médico es algo grande, una de las cosas que más llama la atención es que uno le dice a ese paciente que es mal alineamiento. La lactosis es algo muy frecuente. Este paciente no vomita, tiene regurgitación, son dos cosas distintas.
mezclado con ácido. Se ha mezclado una gota de estómago porque el pH es ácido. Pero si yo lo que hacemos es botan la leche y no tiene nada más la ropa. Pero la regulación es sencillamente comida que no ha llegado al estómago, no está botando. Porque vemos en el artículo 6. Ahora bien, como la comida se queda almacenada dentro del hipervértigo durante la noche, esa comida puede vivir hacia la faringe y puede ser broncoaspirada. Entonces, inclusive puede llegar a producir disfunción respiratoria que había un pedazo grande que no fue masticado. Entonces, se siente un cuerpo extraño, se debe todo entender, pero el diagnóstico lo hacemos con un radio de la garganta con la endoscopia. Y el tratamiento endoscópico se ahora a través del POEM es por ojos, por la boca. En endoscopia que tiene, el endoscopio tiene unos tubos largos que van saliendo y puede inyectar para rellenar el mismo objetivo. O si luego se hace el cuerpo con un soso el saco. Eso es lo que me gusta, un saco, ¿no? Cuando lo tenemos en el medio de esófago, de su porción bronquial de la saca, nosotros podemos hacer exactamente falta de peso, falta frecuente que pueden tener o mal ese puede encontrar que el tórax, el esófago no tiene mucho espacio y entonces así el cuello se puede sentir la bola de crecer, pero acá en esta parte media no hay mucho espacio. Entonces se pueden romper, pueden entrar en reacción, pueden entrar brotos, inclusive pueden terminar produciendo cáncer. Nosotros sabemos que es del lado de Johnson, pero muy poco común, muy poco común. El epidémico también es más frecuente del lado derecho. Produce disfagia, produce regulación, también puede producir vómito, porque está tan abajo que molesta la función del esfínter esofágico inferior. Entonces puede estar abierto, o sea, está incompetente. Y la comida puede volcar del estómago, todo el esófago quemado sale y puede verse como un vómito. Lógicamente, todos los vehículos producen disminución de peso y dolor, todos mal aliento, y el diagnóstico se hace por un trago aguado o por una endoscopia. El tratamiento de neofagotomía se puede hacer por la boca con el gastroenterólogo, con los cirujanos entrenados para hacerlo, o mediante una resección del hipervértigo y se puede hacer una funcionalidad para matar del tipo TURP. Y por último, tumores del esófago. El tumor del esófago más frecuente que el tumor del esófago. Yo he visto la resección por manera endoscópica, donde se produce el endoscopio, la mucosa se llega a su cerebro para levantarla. Entonces se produce el corte que más que nada uno le dio y se cauteriza y se va cortando toda la mucosa encima del endoscopio y se devuelve el monaricicito. Se desgrana y entonces uno lo seca y lo saca por la boca. Esa es la forma más eficiente en la igualdad del tratamiento a los tumores epidémicos del esófago. Hay un síndrome que es el síndrome de Werner, que fue descrito en el inicio por el doctor Hermann Werner, que trabajaba en un hospital donde había pacientes que sufrían
de problemas de, eh, bueno, diversos problemas, pero él encontró que el paciente vomitaba muy seguido. Entonces le hizo una autopsia al paciente porque él no tenía un diagnóstico y encontró que había contenido gástrico en la glándula izquierda. Entonces el síndrome de Borges no es nada más que una perforación esofágica sin causa alguna, ni diabetes ni hombre, nada, que se debe luego de vómitos repetidos, porque el vómito puede ser algo que haga un movimiento muy fuerte. Y entonces este vómito repetido, grande, violento, causa rupturas de la compañía del esófago. Y esto lo vemos, aunque no lo crean, a veces pacientes que están pariendo por la fuerza que hacen, pacientes con convulsiones, pacientes que tienen una tos por alguna enfermedad pulmonar o que se han vivido mucho probablemente no, porque a mí me va a pasar seguridad de eso. Pero lo que ocurre es que es una ruptura espontánea del esófago. Ruptura espontánea del esófago con paso del contenido hacia la cavidad pleural izquierda. Eso más probablemente ocurre cuando se rompe el esófago. El esófago es más débil, la izquierda. Este es el síndrome de Borges. Y el último es un síndrome que se describió en lugares donde los pacientes alcohólicos eran admitidos para curar, y entonces como siempre alguien le llevaba un poquito de alcohol, tomaban, entonces se terminaban vomitando después de esta dosis de alcohol, y entonces se seguía de cargo con el cosa esofágica interior que se conoce como el síndrome de Manon-Weiss. No, el que se debe a las acciones por esfuerzo prolongado para el vómito o por sed. Entonces, el paciente lo que hace es como se sangre en el pañuelo para vivirse. Y entonces, por eso, hacemos el diagnóstico. Eso nos trae a otra patología que no tiene nada que ver con el cáncer, son las perforaciones esofágicas. Y no lo pongo con el síndrome de Borges, porque las perforaciones esofágicas igualmente ocurren mucho más por la introducción del endoscopio, por la introducción de tubos, sobre todo para calcular al paciente que van a tener cirugía bariátrica, por cuerpo extraño. Entonces ya viene la diagnóstica que podemos comentar nosotros por cuerpo extraño. Pero la modalidad de las perforaciones esofágicas son altas. Por lo general, las consultas se diagnostican tardíamente, después de 24 horas, y entonces el diagnóstico tardío va a ser 1 a 2 veces y se va a dar el tratamiento con antibiótico o con cirugía para ver si hay una abscesión o si hay necesidad de hacer alguna cosa. Ya van tan tarde. Acuérdense que por el tórax pasan órganos son muy importantes y que la realidad está también puede enfermarse entre esos el cardio y el corazón. Así que las perforaciones esofágicas si tienen el diagnóstico tardío y no se sospecha desde el principio, si el paciente no te dice que traiga un puesto de la clínica, tú no piensas que se puede tener el esófago, pero va bien con dolor, el diagnóstico tardío trae una mortalidad alta. Entonces, como les dije, las causas pueden ser diagnosticadas causadas por el hombre y pueden ser secundarias. Las secundarias, además del síndrome de Borges, en encefalitis infecciosa por tuberculosis, en donde la ruptura se la da por contracción a nivel de la placentación torácica, intratorácica del esófago. Pero por cierto, las perforaciones mecánicas se pueden dar casi que en cualquier lado. Cuando el gastroenterólogo hace una endoscopia digital, cuando hace las dilataciones esofágicas, porque hemocitosis esofágica ya sea públicas o por
Caladas, nosotros introducimos cirugías valvulares para inflar realmente el para perforar una esófago. Cuando estamos introduciendo una zona nasogástrica, cuando los valvulares sensibles que se utilizan para tratar las varices esofágicas, que hoy no menciono, ¿no? Y que las varices esofágicas se mencionan cuando ustedes quedan hablando de otros síndromes relacionados con la hipertensión portal. Cuando se hace escleroterapia de varices esofágicas o de marmaromacuesis, cuando se están introduciendo prótesis en la medicina autosolutiva para el cáncer y el paciente no puede comer y deciden poner una prótesis para abrir el esófago y que el paciente se puede producir una lesión o perforación esofágica. Y también nosotros lo vemos en las laparoscopías, podemos ver en cirugía de tiroides, inclusive en cirugía de columna, sobre todo cuando se trata de cirugía de emergencia por traumatismo de traumatismo de la pelvis. Entonces, ahora sí vamos a hablar de esa semana más interesa a nosotros porque es lo que de verdad más operamos, lo que más vemos. Probablemente sí pueda haber reflejo en el funcionamiento, porque si lo hacemos el doctor grande en persona también lo hacemos. Frecuentemente tenemos pacientes que vienen con reflujo esofágico para sencilla. El reflujo esofágico no es más que una incompetencia del esfínter esofágico inferior que permite que la comida que está mezclándose con el ácido pase hacia el esófago y lo quema. Cuando lo quema, entonces nosotros decimos que tenemos esofagitis. La esofagitis puede ser alguna veces. Lo importante es que llegue a convertirse en un esófago de que ya se considera un carcinoma cístico del esófago. Entonces, sí, por eso que para nosotros es importante saber hasta dónde llegue. 5 causas principales del reflujo gastroesofágico y todo lo que vayan a robar a Susana Mayor Cántaro, más vale que se las aprendan las 5. Los defectos en el esfínter esofágico inferior, no, que puede ocurrir cuando los pacientes comen demasiado, porque entonces simplemente llenan tanto el estómago que se deforma el esfínter esofágico inferior. Lo vemos frecuentemente en pacientes que fuman cigarrillo y que toman medicamentos como barbitúrico o de adrenalina alta. Así que recuerden, defectos de esofágico inferior. Pacientes con el vaciamiento gástrico, digestiones lentas, y esto lo estamos viendo ahora mucho más desde que estamos pasando citas sermentos para el aparato de obesidad. El aumento de la presión intraabdominal que se ve en los obesos y en las embarazadas. Por eso es que las embarazadas pueden tener reflujo y pueden no volver a ver otro más. Por la dieta, entre ellos tengo que mencionar el café, la cafeína, el alcohol, las sodas con mucho gas, el agua con gas, quieren perder todo el tiempo. Aquellos que comen chocolate, que comen muchos alimentos ácidos, o que comen cosas muy fritas o sosas, menta y picante, son los que más van a tener reflujo. Y la quinta causa del gastroesofágico es la hernia hiatal. Y la hernia hiatal se condiciona por diferentes cosas y vamos a verlo aquí. Debemos ser chicos en esto regular no, de esperar la causa más frecuente del reflujo se debe simple y sencillamente de dos formas. Por deslizamiento, o sea, que
todo el esófago se desliza. Es como si se acortara el esófago, se desliza, se acerca el esófago y se saca el esófago. Entonces se mete un pedazo del esófago dentro. Entonces se que hace un esfínter dentro del estómago, pero en realidad no existe. Esa es la hernia hiatal deslizante. La hernia hiatal esofágica, el esófago todavía se mantiene en su porción diafragmática y en porción intraabdominal, pero como se ha abierto el hiato, entonces una porción del esófago mínima, vemos aquí una porción del esófago mínima, porque no tenemos una porción del esófago mínima hacia arriba, pero el esófago se mantiene dentro de su anatomía normal. La causa más frecuente o la más importante de hernia hiatal es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, eso es lo que nosotros más vemos. Entonces, vamos a ver si puedo hacerle funcionar el video. Nosotros normalmente comemos. Your person may perform on application to treat gases associated with Watts disease or to Aquí. Nosotros comemos y cuando comemos tenemos que mascar bien la comida. Lo que mascar bien la comida es repartir la grasa mucho más pequeños y darle la salsa. Entonces nosotros tragamos y agarramos la línea va hacia el estómago, el tubo solamente penetra. Y ustedes pueden ver aquí que el esfínter esofágico inferior se abre y se cierra, ya sea hacia la vida de la diafragma de la respiración o no. Se mete entonces la comida con el ácido y entonces se van a volver partículas mucho más pequeñas, porque el estómago se puede ver así como una papada. Lastimosamente, en algunos casos donde hay mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, entonces nosotros podemos ver lo que ocurre. Uno, las hernias hiatales, y dos, que hay adecuado el esfínter esofágico y dado como le pasa aquí a la primera porción inferior del esófago. Y lo ven produciendo esofagitis. La esofagitis se puede causar también úlceras a nivel de la mucosa esofágica y puede traducirse en un cambio del esófago de Barrett. Entonces es necesario hacer cirugía. En los Estados Unidos el esófago de Barrett trata ya con cáncercito de estómago. Nosotros acá todavía no tenemos tanta incidencia de cáncer gástrico. Podemos curar el esófago de Barrett sencillamente quitar el reflujo. Entonces, para quitar el reflujo, nosotros hacemos una cirugía que se llama fundoplicatura de Nissen. Podemos hacer fundoplicatura de cobre, de papel, combinadas en donde obviamente el estómago, un montón de cosas. Pero la que más hacemos en los últimos años sigue siendo la pintura de Nissen. Y ya no la hacemos de manera abierta, sino que la hacemos de manera laparoscópica. Pero la cirugía es exactamente igual. Nosotros vamos a traer el esófago dentro del abdomen, unos 5 centímetros, y vamos a coger el estómago y lo vamos a pasar por detrás del esófago para traerlo hacia adelante y colocarnos un punto. Esto es lo que se llama fundoplicatura de Nissen. Nissen, en realidad, fue quien creó esta cirugía y lo hizo de manera grasa. Aquí ustedes están viendo lo que hacíamos nosotros en ese siglo y comenzamos a hacerlo de lo que era del siglo pasado,
que es una cirugía de fondo aplicatura de la laparoscopía. Colocamos cuatro cajas para utilizar dos por el cirujano, dos por el asistente, y vamos a fondo tocar el esófago, el estómago, de manera que cubra el esófago y sea un nuevo esfínter. Vamos creando un nuevo esfínter. Si hay una hernia, debemos corregir la hernia en el mismo procedimiento. Hay que accionar el esófago y cerrar pilares del diafragma si es necesario, de manera que la autoplicura no se vaya a subir hacia el tórax. Nosotros vemos muchos síntomas por el reflujo. Los principales síntomas los dividimos en dos grandes grupos, que son los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Los esofágicos, el reflujo cólico, a mí me ocurre cada vez que como y subo la escalera del cuarto. Ahora quiero ver arriba, no allá abajo. Cuando voy subiendo, voy levantando la pierna y voy aumentando la presión intraabdominal, enseguida siento que como que me quisiera evitar que la pierna sube y llega a la garganta, entonces se baja y siento que me tengo la garganta y con el reflujo. Eso es la realidad, algo que puede pasar a todos una vez al mes. Por eso es que los americanos no consideran el herpes positivo como data de reflujo, pero sí puede pasar. El reflujo cólico da un dolor retroesternal quemante que es fuerte y se puede confundir con el agudo del miocardio. Entonces yo por ejemplo, cada vez que la mamá, el gato de se pone la lengua y la patita pero se toma porque él no quiere, no entiende. En un inicio, cuando el dolor del párpado, él pensaba que era reflujo y resultó que no era párpado. Así que es muy parecido el dolor que hay que hacer la diagnóstico de especial. Cuando ya la infección esofágica, nosotros vemos la esofágitis, podemos ver venosis por reflujo, podemos ver úlceras por reflujo, podemos ver esófago clara, inclusive podemos ver cáncer. Estos son los síntomas que manifestan fuera del esófago. Pero digo, desde el esófago, los que son fuera del esófago son los que más daño hacen. Y esos son los que vemos más en los hipertensos. Por eso es que en el cuesta tanto trabajo diagnosticar el reflujo. Esos niños que sufren de todos la artritis, asma, que tienen enxacharia y que están constantemente resfriados y que tienen problemas pulmonares, a esos niños los debe porque pueden tener reflujo. Cuando un paciente adulto viene y ha tenido 3 neumonías seguidas en un año, nosotros le hacemos el reflujo porque lo más fácil es que sea reflujo. Estos pacientes también se presentan con faringitis, con sinusitis. Estos pacientes que tienen constantemente, eso es porque están tratando de evitar, ya tienen elecciones a nivel de la laringe, ¿no? También se puede producir problemas de fibrosis pulmonar y, aunque no lo crean, acuérdense que la laringe está conectada con los oídos y el paciente puede tener un intermitente. Así que entonces hay que ver que todos los síndromes extraesofágicos también existen. Con eso, chicos, yo les doy las gracias. Pero necesito, y si me permiten un segundo, yo les puedo hacer. Necesito mostrarles otras cosas. Necesito salir de aquí y mostrarles otras cosas. Necesito mostrarles algo acerca de Nice y la difundo lo que acaba de decirse. Un segundo, tengo que buscarlo aquí, está en el honor de la creo que es esta. Ok. Oh, a ver. Nosotros sabemos que en institutos como el Massachusetts General Hospital, que son institutos de primer nivel de los Estados Unidos, y yo ahora no quiero que los Estados Unidos sea
el lugar perfecto para nada, pero después de haber visitado Corea, de haber visitado Nueva Zelanda, Australia, encontró hospitales en otros lugares, mucho más avanzados que los Estados Unidos, pero nosotros todavía seguimos considerando a los Estados Unidos de América como nuestro hospital referente para todo. En el Mayo General dividen la patología esofágica en tres grupos: el reflujo, el esófago de barra causado por el reflujo y las hernias paresofágicas, ya sea la hernia hiatal, deslizante o la misma paresofágica. Ellos tienen una diferente forma de explicarlo. Vuelven a decir que la patología viene del esófago serían los divertículos que ya les presentamos. Recuerden que el DCC es el más frecuente. Las hernias no denominan el esófago, como por ejemplo el que vemos el síndrome de Mallory. Los tumores pequeños del esófago, como los meliomas, las perforaciones esofágicas y el cuerpo cráneo, ¿no? Cuando ustedes están estudiando el esófago como un laboratorio, tienen que tener el entendimiento de que va a tener ciertas estrecheces producidas por los órganos que están cerca: el botón aórtico, el cono izquierdo, la aurícula izquierda, el estómago mismo, y arriba viene el corillo, ¿no? Entonces, nosotros también sabemos que cuando el endoscopio es una de las cosas más importantes para el gastro o para el ser humano endoscopista, es decirnos a cuántos centímetros va, porque el gastro la 40 centímetros ya debe estar fuera del esófago. Acordarse que el esófago carece de serosa, que su circulación es prestada, que hay muchísimos ganglios linfáticos en la porción torácica del esófago, y es por eso que puede haber reacción que se produce en los divertículos en esta parte, porque estas estructuras en el medio están tan pegadas con la otra que se jalan unos a otros. Esta diapositiva que resume lo que es la anatomía y fisiología esofágica, la clase que recuerden tan frecuente con la regurgitación y los hallazgos en el esófago, ¿no? Cuerpos extraños en el esófago también pueden presentarse. El tratamiento de la catarasia y la presión neumática, o tratamientos endoscópicos o la esofagomelectomía de él. Todas estas patologías ya se las mencioné, ya se las dije. Es como una especie de repaso que habíamos hecho. Los divertículos esofágicos, recuerden que es el más común y es en la parte superior del esófago. El síndrome de Meniere's, las perforaciones sin razón o por vómitos repetitivos del esófago, el desgarro de Mallory, las perforaciones esofágicas iatrogénicas y no iatrogénicas. Estas que están aquí son excedentes que nosotros podemos poner en pacientes que tienen cáncer esofágico para prevenir el caso de la claridad en la que el paciente pueda tener. Estos excedentes nosotros podemos usar perforaciones esofágicas cuando se están colocando. Ellos tienen una mano y cuando uno lo mira hacia un lado abre, cuando uno lo mira hacia el otro debe cerrar. Esa es la forma en que lo tratamos. El tumor, el idioma del maligno, y esta profesora nuevamente dándole las gracias por su atención. Yo quisiera que me disculparan por el hecho de que hablé tarde y todo esto. Voy a dejar de compartir un momentito. Creo que aquí que lo hago, dejar de compartir, no lo estaba. ¿Están allí? Déjenme volverse un segundo. Sorry, no voy a utilizar el celular. Así que es más que nada un repaso. Este es un repaso de lo que estábamos viendo. Estoy compartiendo. Voy a volver al ejercicio. Es un repaso de lo que estábamos viendo. Aquí sí estamos, ¿me estamos viendo? Gracias, disculpe. No. Aquí lo que es que el más general es vital para el nosotros lo vemos como el hospital de los Estados Unidos. Ellos, lo que se llama patología esofágica
benigna, la tiene tres grupos: el esófago de Barrett y las hernias paraesofágicas. Ellos dicen que es más paraesofágica que la ideal medicina, pero esto es lo que ellos tratan como patología del esófago. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay clases de artículo esofágico, que no se meten en el esófago, como no se meten en el esófago, perforaciones esofágicas que han hecho la colaboración y aquí lo que han causado por el hombre y por cuerpo extraño. Les repetí las opciones del esófago, les dije que había que conocer cómo uno ve el esófago cuando uno da un trago de baño. Se ve una estrella producida por el conducto órtico, otra por el bronco izquierdo, otra por la aurícula, y se ve inclusive por el fondo gástrico otra estrechez, y en la parte más superior que no se ve bien aquí, y por eso la en la otra diapositiva está la estrechez por el cartílago concoideo. No, les dije que para la autopista es muy importante saber qué tan lejos está el endoscopio, porque ella habla que al 40 centímetros del copo al lacio distal del esófago está entrando ya en el estómago, no puede ver el estómago. Les recordé que el esófago parece de cerosa, que tiene un flujo sanguíneo que es insertado. Aquí les mostré, no me parece instante, que hay una gran circulación de linfáticos, de nervios que van pasando por el intestino posterior, y que es por esto que cuando hay un cáncer gástrico se puede producir una estenosis y entonces termina produciéndose un divertículo, porque es frecuente que estas estructuras estén una pegada a la otra y no tengan hacia dónde crecer. Para mí, esta es la diapositiva más importante que resume todo lo que es la anatomía y la fisiología del esófago. Así que esta es una buena para que ustedes tengan esta clase ya copiada. Que la clase no es tan frecuente, que los síntomas incluyen la litosis, el dolor torácico, la pérdida de peso. Aquí hay una radiografía de un cuerpo extraño en el esófago. Aquí pueden ver cómo se está poniendo el ácido de metileno para el tratamiento de la alasia. La cirugía de catarata consiste en cortar el músculo. Se puede hacer por la laparoscopia hasta que se vea la mucosa del estómago. Entonces se hace una pequeña fundicatura para que no se vaya a ver la mucosa que no es tan fuerte al carecer de alianza, porque hemos abierto toda la capa de la musculatura. Les repito, Wilson, el famoso esofágico difuso. Para mí, esto de los famosos esofágico difuso, el doctor Nissen nació en Alemania. Así que desde que ya yo le dije a la Alemania, que tiene que imaginarse que probablemente con ese apellido que él era un judío, era hebreo. Así que en algún momento de su carrera él tuvo que ser directo de ahí. Era hijo también de un cirujano general, así que en toda su vida de juventud, él hizo ser cirujano, igual que hacía papá. Inclusive tenía a papá su hospital a la casa. En pocas palabras, el doctor tuvo una vida acomodada, pudo crecer para estudiar y vivir todos sus sueños. Él ingresó a la Universidad de Brno y fue a la de Múnich. El doctor trabajó bastante, pero cuando le tocó ir a la Primera Guerra Mundial, él sufrió una lesión pulmonar y también fue retirado de la misma. Pero aquí lo bonito es que durante esa guerra, tuvo que operar a un soldado que había tenido una úlcera en el tercio inferior del esófago. Él resecó el tercio inferior del esófago y lo que hizo fue que metió el esófago dentro del estómago. Entonces, sí hizo la anastomosis esófago, pero entonces él subió el esófago y lo cosió alrededor, pensando que sí creaba como una especie de refuerzo para que no se fuera ahí la altura del esófago. Nosotros cuando ponemos puntos en el esófago, por más que lo pongamos de lado, el esófago carece de serosa y esos puntos se desgarran, el músculo se abre en la inyección y luego uno punto.
Entonces, el doctor, conociendo esto, pensó que si el día adentro le iba a ir mejor. El paciente sobrevivió y lo que a él le llamó mucho la atención, y esto fue por un largo periodo de tiempo, fue el hecho de que ese paciente no desarrolló reflujo, a pesar de que había perdido el cardiac del interfaz inferior. Y eso llevó a él a enviar múltiples enfermedades. Y no sé ahora por qué no quiere funcionar. Creo que porque estoy reproduciendo. Eso es lo que pasó. Entonces, bueno, aquí diferentes radiografías, recordando los artículos de Sofama, el de que es más común. Creo que hay una foto donde se puede ver la cantidad de veces que se da la lactosis, el síndrome de Weber, el síndrome de Weber, los delgados que ven en la glucosa esofágica por bombos hipersensibles, calcantor, y las perforaciones esofágicas que son muy comunes, ¿no? Por cuestiones de diarrea, por esófago eosinoфílico, por cualquier patología. Esto era lo que le hablaba mañana, los excedentes. Estos son los excedentes que se utilizan para cuando el paciente tiene un cáncer esofágico y queremos darle la oportunidad de comer. No, pues. Yo les hablaba eso al inicio para recordarles un poquito acerca de la historia. Este doctor regresó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en el alumno favorito de uno de los profesores más importantes de la misma universidad. Fue a trabajar a un hospital alemán donde comenzó a hacer diagnósticos muy acuciosos. Él era un clínico por naturaleza, sin embargo, hacía muchas cirugías. Es diferente de la forma en que yo trabajo. Yo hago trabajo, por eso es que siempre lo propongo, ¿no? Resultó ser fue un cirujano que lastimosamente a la llegada de la Segunda Guerra Mundial tuvo que irse tuvo que escapar hacia Estados Unidos. Y en los Estados Unidos trabajaba en diversos hospitales y tuvo la suerte, por ser tan magnífico, de poder desarrollar su famosa fundómica drástica para el tratamiento del reflujo. En una ocasión, el doctor fue citado a otro hospital para ver algo extremadamente famoso. Este hombre súper famoso no era nada más nadie que Albert Einstein. El paciente estaba diagnosticado como un aneurisma de la aorta y al momento de la operación fue el doctor Nissen quien decidió agarrar papel celofán y cubrir con eso el aneurisma de la aorta que tenía Nissen. También operó a la hija de Nissen. Esta es una anécdota. Cuando Nissen iba a salir del hospital, lo estaban esperando los fotógrafos en la parte delantera del hospital. Un montón de ellos. Pero Nissen decidió salir por atrás. Hacía solamente un fotógrafo de laboratorio que lo podía hacer. Y él se había ido por atrás y le tomó la foto esa cuando está Nissen con la lengua afuera. Esa fue la foto de portada de todos los periódicos estadounidenses al día siguiente. Cuando Nissen recibió el periódico en la casa, agarró la portada y le dio, doctor Nissen, siento que me andó y le hubiese sacado la lengua. Y se la envió al doctor Nissen. Cuando el doctor Nissen se regresó a Europa, que fue donde terminó su vida, él llevó y conservó siempre esa foto. Lastimosamente, Nissen no pudo salvar a Einstein de su muerte. Einstein falleció por el aneurisma que finalmente se rompió y ya le produjo el dolor, el sangrado y todo lo demás. Pero sí es muy importante saber que este cirujano alemán vivió muchos
años en los Estados Unidos y influyó en algunos de los maestros de nuestros maestros, porque mi papá estudió en Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering Center, y él haya pudo compartir con algunos de estos médicos que fueron compañeros de trabajo de Rudolf Mises, y a mí eso me llama muchísimo la atención. Dice, cuando yo llego a los Estados Unidos, hizo la primera gastrectomía, cobró $300, pero en aquella época $300 era muchísimo dinero, ¿no? Pero tenía que compartir lo que había ganado al 50-50 con la persona que le había venido el paciente. Ya eso no se practica en la medicina ni tampoco en la cirugía. Yo no tengo que pagarle al médico que me refiere a un paciente, ni viceversa. No, simple y sencillamente las cosas se hacen. El médico que uno tenga como cirujano, como persona, la que la pueda guardar con el doctor. Yo trabajo con el doctor Ricardo Ponce de Arrezo, es ginecólogo. Mi oficina privada está en la misma oficina donde él trabaja. Tenemos 3 consultorios, porque él tiene a sus hijos que son ginecólogos y trabajamos todos juntos. Pero el doctor tiene tanta confianza que se ha dejado operar de mí 2 veces, yo también me he dejado operar de él varias veces. Y así mismo es, o sea, cuando él tiene una correa de médico, él sabe que yo le voy a resolver cualquier cosa. Pero es importante saber que en la medicina nosotros hacemos un juramento, y ese juramento indica que yo voy a compartir mis conocimientos con ustedes. Y eso quisiera hacer de una manera un poquito más seguida, más frecuente. Lo que pasa es que también yo estoy en una etapa de mi vida en donde me estoy dedicando a asistir a muchos congresos como presentadora. Precisamente hoy salgo a Chile y tuve que cambiar mi vuelo. Yo viajaba mañana en la mañana, pero ahora voy a agarrar un vuelo mañana a las 9 de la mañana. Llegar a la Patagonia chilena, no sé si alguien lo conoce. Voy a viajar a Tornatales, desde Puerto Natales, donde voy a pasar mucho frío, pues voy a viajar para la frío extremo, voy a pasar. En la Patagonia chilena voy a poder conocer Torres del Paine, que es considerada una de las 8 maravillas naturales del mundo. Y voy a ir a visitar el glaciar Perito Moreno, que después de haber visto un desprendimiento reciente en la universidad, que se desprende un pedazo mientras yo allá y menos subir el barco. Creo que lo voy a ver de lejos, me voy a regocijar de ver que es del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Así que es algo enorme. Lo que les quiero decir, ustedes están por terminar una carrera bastante difícil. Van a comenzar 2 años de internado, que son los que les van a traer como un cierre a lo que han aprendido. Todo lo que ustedes han aprendido ahora necesita cobrar más fuerza, darle a ustedes seguridad del conocimiento aprendido. Cuando se encuentren solo delante del paciente y tengan que resolver y se vean presionados por el paciente, en el sentido de que el paciente le está pidiendo ayuda y ustedes no pueden ir a buscarlo al libro, tienen que buscarlo en su cabeza, en su experiencia, en lo que su intuición les dice que puede tener el paciente. Así que estos 2 años de internado nos van a ayudar muchísimo a adquirir esa seguridad de que lo que aprendieron lo aprendieron bien. Después, espero yo que tengan algo que de verdad les guste y puedan hacer una residencia. Y no sienten, por ejemplo, que si son damas y hacen una residencia quirúrgica, no van a poder tener la vida, porque no es cierto. Aquí donde yo estoy, imagínate tener 3 hijos varones, difícil. Llevarlos no todos los días a la escuela, pero la mayor cantidad de días posible. Llevarlos y buscarlos a la escuela, porque cuando yo tuve mi carro era que me iban enterando de los cuentos de quién había hecho esto, quién había hecho cosas, y a mí me daba participar de eso. Yo tengo un hogar muy lindo, yo tengo una casa bonita, en donde además decoro mi casa para primavera, para invierno, para el verano, para el otoño, para Navidad, y disfruto de hacer todas esas cosas. O sea, todavía ejerzo como cirujana, trabajo en clínica privada y salgo hoy para Chile. Conozco la Patagonia chilena, después voy al regreso
Mundial de la Federación Mundial de Cirugía de Obesidad, IFSO, de la cual ya voy a ser fellow después de regreso. Regreso de Chile y me después otro avión para ir a Bolivia. Voy al Congreso de Bolivia de cirugía, donde voy a presentar 3 temas, uno de cirugía general, dos de cirugía de obesidad. Para entonces regresar y al día siguiente para Chicago, a la American College of Surgeons, en donde pertenezco al International Religions Committee. Mi punto con lo que les estoy contando acerca de mi vida es que todo se puede, tanto para ellos como para nosotras. Y dos, nunca olviden sus raíces. Ustedes son de Latinoamérica. Y Latinoamérica no es lo mismo que Europa, o lo mismo que Estados Unidos, o lo mismo que Corea, fue el país que más me ha impresionado en la medicina se refiere. Cuando estaba en Corea, comencé a buscar artículos en Corea. Ellos llevaban 10 años más que los mexicanos haciendo resecciones hepáticas por la laparoscópica, haciendo trasplantes hepáticos. O sea, estaban mucho más avanzados, tenían más publicaciones, tenían todo. Yo nunca había pensado que Corea tenía esas cosas. Lógicamente acá cuando voy a buscar de algún autor coreano ya no estaba encontrando, pero ya ahora le pido aquí que me busque de los autores coreanos y me traduzca por ahí mismo. La mayoría de ellas escriben en inglés. Pero sí se puede participar de todo lo que uno quiere, puede uno ser exitoso como profesional, como madre, como esposa, como hija, y hacer sentir orgullosos a sus familiares. Pero lo más importante es lo contentos que ustedes se sientan. Entonces, originalmente yo pensaba dar la clase hoy un poquito más completa que esta, que una forma corta y abreviada. Probablemente cuando vengan al Susana Johnson les pueda dar un poquito más de fotos, puede ser hasta la foto de Nielsen y todo lo con video de Einstein y todo. Pero ahora tengo que ir a buscar un cambio de un boleto de copa. Tengo que ir al salón de belleza y mi esposo sale del salón porque yo así que se va a acompañarlo a la y ya me ando yo por allá. Porque cuando hicimos el cambio para poder llegar al sur de Chile, teníamos que estar a las 9 de la mañana viendo el avión. Entonces teníamos que llegar el 3 de la noche. Entonces el 3 de la noche yo no sabía que había 2 vuelos que salían. Y yo escogí el 10 más tarde porque me pareció el más luego llego a la clase y me da tiempo de hacer todo. Pero el cama, me duermo y todo lo demás. Y entonces mi esposo había pagado la milla y le quería cobrar $400 por dar en la cama. Y me dijo que no, que esos $400 no los gastábamos allá. Así que bueno, sí, eso me parece mejor todavía. Que me consientan un poquito. Después, como creo que va a ser mi último viaje a Bolivia, quiero ir a conocer el Salar de Uyuni, que es una maravilla natural, es hermoso, búsquenlo. Uyuni, y viajar, conocer, pasear, tener otras cosas que hacer. Me vieron jugando pádel, además de ser cirujana, se puede. Puede que los primeros años, los años de residencia sean duros y difíciles, pero después viene una época más suave, mucho más tranquila, mucho más feliz. Tampoco olviden, muchachos, los pocos que están viendo, que su reputación es una sola e indisoluble. No es que ustedes sean buenos en lograr la Punta Pacífica o de Panamá y son malísimos en esa toma. No. Ustedes son una sola persona. Y si cometen un error aquí o un error allá, el error se paga en los dos lados. Nosotros por médicos no queremos cometer errores. No queremos cometer errores, pero a veces nos vamos mal con los pacientes. En nosotros sabemos que solo aquel cirujano que no opera no tiene explicación. Así que no le tengan miedo a esta vida. Es una vida muy reconfortante. Es realmente algo que nos llena. Porque estar en medicina no es estar en una carrera porque es corta, porque vas a hacer mucho dinero. Es porque de una manera u otra uno tiene algo de vocación y sabe combinar esa vocación que es arte, lo que es ciencia. Y entonces eso es lo que hace del médico un médico excelente. Les deseo que los días, la suerte,
y espero poder recibirlos en el Susana con muchísima alegría. Gracias a los que se unieron a la conferencia. Disculpas por haber abarcado la hora, por haber tenido que hacer todos estos arreglos y no haber ido a ver a Panamá, ni que me hubiera gustado la allá de abajo. Espero para el próximo semestre estar todavía más pila. Y sé que alguien me habló de una cuestión de hacer un taller de la plaspartía. El asiento que ya había, el calendario está recordando que yo mañana a las 2 de la tarde veo al hotel de Cosas Australes en el Puerto Natales, Chile, Patagonia, Chile. Así que yo me digo, no he dejado de hacerlo porque son mis cosas. La pandemia me ha dejado muchas vacaciones y eso es lo que me ha permitido estar todos los días para viajar y asistir a grandes, grandiosos congresos. Increíble congreso, de verdad que sí. Así que saludos y muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias.